Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Jurídico. Como siempre, este programa que se emite martes y jueves de la Escuela de, en este caso, de Comunicación Social y bueno, también lo que es de Ciencias Sociales, específicamente, escuela que está a cargo del doctor Pablo Fleim, de la carrera de Abogacía a cargo de la doctora Norma González Ribot. Hoy tenemos en la operación técnica a Ezequiel Tapia, que también nos acompaña Diego Rivero. En la parte de cámara, Hugo Jiménez junto a la edición de Walter Sotomayor y quien les habla, Eduardo Montemaggio. Comenzamos esta edición presentando a uno de los docentes de nuestra casa, el doctor José Luis Ortiz. ¿Cómo le va? Bienvenido a la radio. Es la primera vez que lo tenemos en Diálogo Jurídico, doctor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación y realmente he quedado sorprendido de lo bella que es esta radio y los equipos y demás. Así que muy complacido de estar hoy en este programa. Bueno, doctor, el tema protección penal del ambiente, nos decía la doctora Norma González Ribot, dice el doctor Ortiz va a hablar de ese tema. Cuéntenos un poquito justamente de qué se trata esta protección penal del ambiente. Bien, sí, algunas consideraciones que por cierto no pretenden ser acabadas, sino en todo caso lograré el objetivo si abrimos el debate en torno a este tema. Efectivamente, el ambiente debiera merecer en todo caso, y a lo mejor iniciando la exposición desde las conclusiones, una mayor protección penal que hoy no se avisora. Haciendo un poquito de historia, quizás el ambiente se bastaba a sí mismo cuando una persona de pronto iba a juntar leña o cuando un niño iba a trampear, como se dice en esta zona, alguna especie de pajarito. Que de pronto con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que la leña se acababa, que los bosques nativos estaban siendo extinguidos, y que de pronto ciertas especies de pájaros, de animales, estaban también sufriendo esta extinción. Entonces ahí nos dimos cuenta que debían intervenir otras leyes, otros órdenes normativos en defensa de esto que se estaba extinguiendo, ¿no? Y más que nada por la mano del hombre, la mano del hombre. Entonces, en nuestro país, si tuvimos una evolución en torno al reconocimiento del ambiente como un bien jurídico autónomo, porque siempre el ambiente lo relacionamos con el ser humano, y de pronto es el propio ser humano el que destruye el ambiente. Entonces, hay dos maneras de ver al ambiente, que es una forma antropocéntrica, como se llama, en donde el centro justamente es el ser humano, y otra manera de ver al ambiente como algo autónomo. Algo autónomo me refiero respecto de su protección, y no como algo autónomo, como algo que está al frente de. No, nosotros integramos el ambiente, como diría Papa Francisco, es la casa de todos, somos parte del ambiente. Entonces, esto requiere de un cambio de visión, un cambio incluso cultural, de decir, bueno, esto es en lo que estamos y nos pertenece, y a su vez lo integramos. Entonces, la Constitución del 94, bueno, tuvo el reconocimiento del ambiente, y no solo en función de una generación presente, sino de generaciones futuras. Por primera vez por allí tenemos la preocupación de las generaciones que van a venir. Dice, el 94, o sea, con la reforma constitucional del 94 comienza a hacerse esa protección al ambiente en sí, o ya había reglas anteriormente que, si se quiere, se podía proteger. No, anteriormente había leyes que, vuelvo a decirle, le protegían de manera indirecta. Por ejemplo, ley de aguas, ley de flora, ley de fauna, pero que en el 94, artículo 41, artículo 43 de la Constitución vino a definir de alguna manera
qué es lo que entendemos por ambiente, ¿no es cierto? Incluso incluyendo los recursos naturales, e incluyendo también el patrimonio cultural. Entonces, allí esa Constitución, con cierta valentía, mandó a proteger, o en todo caso a dictarse las leyes protectorias de este ambiente. Una de esas leyes que se dicta a consecuencia de esta reforma es la Ley General de Ambiente, que ahí establece presupuestos mínimos de protección del mismo. Entonces establece ciertas reglas, a partir de las cuales las provincias pueden tomar estas reglas como un marco, pero un marco mínimo. No ir en contra de este marco, porque lo contrario serían leyes inconstitucionales. Si bien los recursos naturales les pertenecen a las provincias. Bien. Después pasó el tiempo, vino la reforma del Código Civil. El Código Civil, los convencionales constituyentes, los que reformaron el Código Civil, con mayor valentía introdujeron también una relación, una referencia al ambiente, como un derecho de incidencia colectiva, ¿no es cierto? Es decir, dentro de los cuales se puede reclamar su preservación, eventualmente su reparación, pero yo diría, según mi opinión, que se quedó allí. Podría haber ido más lejos. Podría haber ido más lejos. Exactamente. Podría haber sido más valiente ese reformista y haber introducido, porque en los proyectos había alguna referencia más explícita, por ejemplo, en relación al agua. Pero avanzamos. Desde el punto de vista penal, que es el tema que nos convoca, y en primer lugar, no tuvimos reformas al Código Penal. Pusimos todas las expectativas en un presidente que fue docente, y creo que lo sigue siendo, como es Fernández, docente de Derecho Penal de la UBA, y dijimos, bueno, acá va a ocurrir una reforma. Antes hizo Macri, Fernández, y ambos consustanciados con proyectos de reformas, pero finalmente no se sancionaron, ni siquiera se trataron. O sea, que quedó dormida esa idea de la reforma del Código Penal. Exactamente, quedó en la nada. ¿Y eso tiene que ver con la reforma judicial también que se quiere hacer? ¿Va concatenado o es totalmente aparte? No, tiene de alguna manera que ver con la reforma judicial. ¿Por qué? Porque hay algunas jurisdicciones locales, es decir, provincias, que proponen, como el caso de Córdoba, se destine un fiscal específicamente para el tratamiento de la problemática de los conflictos medioambientales. Y en consecuencia, si hay un fiscal, posiblemente tenga que haber un juez de control y posiblemente una cámara, es decir, empezar a especializar, dada la complejidad de estos conflictos, también a las autoridades jurisdiccionales. Tiene que ver un poco con eso. Después la pregunta sería, ¿vale la pena que un fiscal se encargue de investigar estos hechos, cuando a lo mejor los hechos no son no son muchos? Sí son de consecuencia importante, pero a lo mejor no son muchos. Eso habrá que evaluar si esto vale la pena hacerlo o no. Lo que sí vale la pena, creo yo, es que un fiscal o un juez, según quien investigue, en la provincia que sea, se especialice en estos temas, pues son temas complejos de varios puntos de vista. En primer lugar, complejo desde la autoría. El derecho penal, de lo que se pregunta cuando hay un delito, es quién fue el autor, qué hizo y cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, de un homicidio, bueno, el autor fue Juan, que tomó un arma de fuego, disparó en contra de Pedro y lo mató. Bueno, tenemos claramente determinado que fue Juan, claramente determinado una conducta y claramente determinado un resultado a consecuencia de ese comportamiento o conducta. En los conflictos ambientales esto se complica, claro. Ahí ya entran varios actores. Exactamente. Entran varios actores y autores, en donde a lo mejor el presidente de la empresa mandó a un empleado a realizar un volcamiento en un río y con ello contaminar el mismo. Y a lo mejor el empleado dice, bueno, si yo no lo hacía me despedía.
Y a su vez, el que le mandó el empresario dijo, no, pero yo no fui el que realizó el volcamiento en el río. O se O se malinterpretó, y empieza a disiparse o pretende disiparse esta responsabilidad penal y esta autoría que es tan clara, como decíamos recién, en otros delitos. Bien. Entonces, bueno, vamos al comportamiento. Bueno, pero resulta que por ahí el ambiente se contamina a través de diversas conductas que son mínimamente contaminantes. Entonces, en la acumulación hace que esto tenga un resultado nocivo para el ambiente. Bueno, entonces yo tiré un poquito, el otro tiró otro poquito, el otro tiró otro poquito, e individualmente ninguno de los poquitos tiene un efecto contaminante, pero si hacemos la suma, no genera una contaminación al ambiente. Bien. Doctor, ¿le parece bien? Escuchemos algo de música. Sí. Volvemos y hablamos ya de las actividades industriales, mineras, agropecuarias, cómo dañan el ambiente. Perfecto. Y el mismo accionar del hombre que usted lo explicaba recién. Sí, cómo no. Unos minutos y volvemos. Segundo bloque, este diálogo jurídico, doctor José Luis Ortiz, docente de nuestra casa, protección penal del ambiente, lo veníamos hablando en el primer bloque, lo seguimos hablando ahora con respecto a las actividades, si se quiere, industriales, agrícolas, turísticas, minera, la misma actividad del hombre, todo es complejo. Ahora se pide también un estudio de impacto ambiental antes de comenzar una actividad, sea cual fuese esta actividad económica. ¿Se hacen esos estudios ambientales o quedan por allí en la letra de la ley? En principio esos estudios deben realizarse y deben realizarse con mucha honestidad y obviamente aplicando las reglas de la ciencia para ver cuál va a ser el impacto que va a generar ese emprendimiento. Sí, porque en definitiva hablamos de desarrollo sostenible o sustentable cuando tratamos de equilibrar estas patas, digamos así, que lo integran, que la economía, lo social, lo ambiental, porque bueno, por otro lado la evolución, el progreso es inevitable, pero bueno, veamos a qué costo. Para ver el costo, en todo caso, si así se debiera hacer estos estudios o esta evaluación de impacto ambiental. Es decir, ver cuál, anticiparnos a las consecuencias. Y si las consecuencias ambientales van a ser más graves que lo que pueda dar ese emprendimiento, y por cierto, no estará autorizado dicho estudio o dicho emprendimiento. Esto por ahí pasa un poco en Córdoba con los bosques nativos, el emprendimiento inmobiliario. Debería ser una actividad por así turística, ¿no? Es una actividad, no, más bien una actividad porque se construyen country, se construyen, algunos emprendimientos turísticos, hoteles y demás, en lugares en cual antes eran bosques nativos y que a lo mejor incluso se dice que ciertos incendios son en alguna medida provocados para que esos bosques nativos en definitiva dejen de estarlo y allí construirse un country o construirse un emprendimiento de ciertas características. Entonces de pronto vemos zorros que circulan por las calles de los country. ¿Y por qué? Porque la mano del hombre ha avanzado sobre esos espacios, que no es ni más ni menos que el ambiente. Entonces, esta obligación de la evaluación la traen las leyes nacionales, como también la ley nacional busca la participación ciudadana. A través de asambleas, que los ciudadanos participen y se expresen respecto de la conveniencia o inconveniencia de si quiere o no quiere tal emprendimiento. Y lo que dice usted, los zorros caminando por los country, en el Nordelta, los famosos de Carpincho. Exactamente. Los capibara que le dicen ahora. Exactamente. Son propios del lugar, pero el lugar fue ahora invadido por el hombre. El hombre avanzó sobre ello. Entonces, está bien. A ver, ¿cómo evitamos también el progreso, como decía recién? Bueno, veamos qué alternativas me presenta esta empresa que pretende realizar tal emprendimiento
para que eso que va a destruir a su vez sea suplido, reemplazado por plantaciones de árboles similares y en mayor cantidad en otro lado. Claro. Entonces esa forma de empezar a equilibrar un poquito, lo que quiere la ley nacional es que evitar la destrucción. No es que hacerla y después pagar. No. Prevengamos la destrucción de esto. Tratemos de que no ocurra. Y lo ocurre a veces también con la frontera agrícola, ¿no? A medida que voy avanzando con más plantaciones, bueno, lo vemos en la Pampa Húmeda con el tema soja, maíz, acá con nuestras vides, con nuestros olivos, también que el monte natural se resienta. Exactamente. Y sumado a esto, en Córdoba hemos tenido un caso jurisprudencial muy importante, fue el caso Ituzaingó, en donde una plantación de soja a la par de un barrio, ya al límite de la ciudad, pasaban los aviones y fumigaban con el glifosato y generaron en muchas personas cáncer o problemas en la piel, mucha gente murió. Y ahí viene otra dificultad, que es sumado a lo que le decía al principio, que era la autoría y los comportamientos, la prueba de que estos cánceres o distintas enfermedades de la piel fueron causadas por el glifosato. Ese otro problema, la causalidad, probar que esto es consecuencia de aquello, porque yo puedo probar en un homicidio que este sacó un arma y le pegó al otro, pero en esto, en donde la causalidad se nos difumina, se hace más difuso, se complica. No quiere decir que sea imposible acreditarlo, pero tenemos que recurrir a cuestiones más bien hipotéticas o factores de atribución un tanto menos serios. Ahora bien, volviendo un poquito a la cuestión penal, ¿qué tenemos? ¿Qué herramientas penales tenemos? Poco y nada. ¿Por qué? Porque al no reformarse el Código Penal, nos perdemos la oportunidad de que el ambiente pase a ser algo, un bien jurídico importante, diría, que esté a la par, no sé si de la vida, pero por lo menos de otros bienes jurídicos que tienen relevancia. Pero hoy lo tenemos allí medio antropocéntrico. La ley, una de las pocas leyes que refiere a esto, la ley de residuos peligrosos, dice, te voy a castigar en tanto y en cuanto el residuo peligroso arrojado al agua te genera a vos un peligro en tu vida o salud. Es decir, que si no hay peligro para la vida o salud y estamos contaminando una fuente de agua, no hay delito. Y por otro lado, delitos que tienen pena muy baja, que en el caso de Barrio Ituzaingó, recién les comentaba, le aplicaron pena, sí, pero pena muy leve, de modo tal que... ¿Son penas para cumplir con reclusión o penas más bien punitorias? Penas que no van a ir a la cárcel, posiblemente a la par de una pena de una prisión o una condena condicional, es decir, que no va a ir a la cárcel, posiblemente se imponga una multa, pero no más de eso, cuando a lo mejor las consecuencias han sido nefastas. Entonces, yo que no soy partidario de que a un conflicto penal se responda, la reacción sea aumento de pena, no soy partidario de eso, en estos conflictos individuales, particulares, etcétera. El femicidio es un caso que lo podríamos tratar otro día, pero en esto sí soy partidario que debiera aumentarse un poco más la pena. Como también otro tema que podemos tratar otro día, la cuestión del daño a los animales, ¿no es cierto? Sí. Son conflictos que tienen pena muy baja. Entonces, si apostamos a que el sujeto que lo va a realizar ha leído previamente, por lo menos se ha enterado que hubo una reforma al código y que las penas son más elevadas, posiblemente evite realizar estos comportamientos. Pero mientras esto no suceda, por ahí el bosque nativo empieza a reducirse y ya nos queda poco bosque nativo, pero a mí también me duele a nivel chilecito el tema de los cerros, cómo se avanza con las construcciones sobre los cerros. Sí. Y eso también es ambiente, Entonces no podemos construir... el río a veces. A la vera del río, pero el cerro comido por alguna construcción, entonces eso también es ambiente. Entonces todo esto debiera... La legislación es, como decía recién, penal, es escasa o casi nada, y todo va por el costado. Entonces reconozcamos que el ambiente
es algo que se debe merecer una protección autónoma, como lo dijo la Corte en un fallo vinculado a Riachuelo. No solo lo vamos a indemnizar a las personas que han sufrido consecuencias de esa contaminación, sino le vamos a imponer una pena por la contaminación misma. ¿Quién lo ha hecho, diga? ¿A quién lo ha hecho? Por la contaminación misma. No me importa si cuando yo arrojé residuos peligrosos a un lago había personas bañándose. No me importa. Voy a aplicarle una pena por la afectación al lago mismo, porque el lago mismo es ambiente. Y tiene su propia fauna adentro. Y tiene su fauna, y tiene su flora. Doc, hemos hablado de la parte agrícola, que usted lo tomó con el caso Ituzaingó en Córdoba, también en Córdoba tomó el tema de los country y demás, hablaba recién de residuos peligrosos, y un tema y un apartado especial tiene la actividad minera, ¿no? Y la actividad minera también tiene su apartado especial. A ver, ¿podemos prohibir la actividad minera? Escuché una vez a una historiadora local prestigiosa que dijo: Chilecito se formó porque hubieron minas en el Famatina. Si tiene una historia de minería, bien, ¿podemos prescindir de la actividad minera? Posiblemente no, pero a lo mejor sí podemos evitar que la actividad minera sea contaminante. Entonces, nuevamente recurrimos a estas evaluaciones, nuevamente recurrimos a ver cómo van a realizar la explotación, la exploración en primer lugar, después la explotación, van a usar el agua, qué agua van a usar. Tenemos antecedentes de contaminaciones a partir de actividad mineras como en San Juan, con el Valedero, la mina del Valedero. Hay condenas, hay sanciones dentro de la levedad que recién refería. Entonces, bueno, veamos cómo se va a hacer el procedimiento y hasta qué punto ese procedimiento va a ser genuino, no va a ser mentiroso, porque no me digan que de una minera de San Juan van a traer agua de Chile que la van a previamente desalinizar, porque a lo mejor me están mintiendo. Entonces, ¿de dónde va a sacar el agua para dicha exploración? Entonces, ver todo y controlar todo, acá tiene obviamente mucha importancia los órganos de control, que los órganos de control sean efectivamente y cumplan esa tarea, y no que responda a un mandato político respecto de se va a hacer o no se va a hacer. Entonces hay que ir equilibrando todo esto para que sea posible el progreso, pero no a costa de la casa de todos, como recién decía el Papa Francisco. Entonces, no es simple, no es sencilla estos componentes, equilibrar estos componentes, pero, como decía, a nivel penal, a nivel de derecho penal, de código penal, estamos con una legislación muy pobre, muy débil, y todos los reformas o los proyectos de reforma pretenden incorporar el ambiente, como decía recién, en el Código Penal y no en la ley que me remite a otra ley. Imagínense la ley de fauna. Me castigan si yo cazo animales con trampas prohibidas, si cazo animales en campos ajenos, pero con una levedad en cuanto a la consecuencia que, por supuesto, van a seguir aconteciendo estos hechos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este nuevo capítulo de Diálogo Jurídico. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, ha sido un gusto y bueno, hasta cualquier momento. Muy bien, hemos compartido un nuevo capítulo de Diálogo Jurídico, un programa que está dentro de la Escuela de Ciencias Sociales a cargo del doctor Pablo Flein, en la carrera de abogacía a cargo de la doctora Norma González Ribot. Me acompañaron hoy en la parte de UNDEC TV, Hugo Jiménez en cámara, Walter Sotomayor en edición, en la radio, justamente en la 104.1, Ezequiel Tapia en la programación edición, junto a Diego Rivero. De esta manera nos despedimos y nos reencontramos la próxima semana. Gracias.